Entonces, vamos con la formalidad. Buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos nuevamente a esta última videoconferencia del proceso de capacitación para la formulación e implementación del plan de uso y gestión de suelo. Hoy vamos a tener dos intervenciones. Vamos a escuchar a Santiago Molina y a Rubén Paredes Santiago con perspectiva institucional para la implementación del PUCS. Y Rubén será explorando estrategias y herramientas desde la economía solidaria para implementación del PUCS. La idea es tener dos bloques de exposiciones de 30 minutos cada uno y al final dejaríamos 30 minutos para el diálogo, ¿no es cierto? Entonces voy a proceder a presentar a Santiago Molina. Santiago es arquitecto urbanista, licenciado en artes visuales por la Universidad Estatal de Cuenca, máster en análisis y gestión del territorio, planificación, gobernanza y liderazgo territorial y doctorando, tenemos un candidato a doctor al programa Ciudad, Territorio y Planificación Sostenibles en la Universidad Rovira en Tarragona, España. Tiene 12 años en la función pública, fue director general de planificación territorial del municipio de Cuenca, coordinador nacional de gestión y fortalecimiento municipal del AME, intendentes de la zona 6 de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial de la SOT, director nacional de planeamiento urbanístico de la SOT también, y coordinador del plan de ordenamiento urbano y plan de uso y gestión de suelo para el cantón de Cuenca, el municipio de Cuenca. Además, una trayectoria como consultora asociada en varios espacios. Entonces, Santiago, iniciamos con tu exposición que está nombrada como perspectiva institucional para la implementación del PUCS y 30 minutos te escuchamos, Santiago. Bienvenido. Gracias, buenas tardes con todos y con todas. Un especial agradecimiento a todos los organizadores por la invitación y bueno, voy a proceder a compartir pantalla, espero me confirmen que todo esté correcto. Ahí me confirman si estamos bien con el tema de la presentación. Sí. Bueno, finalmente ya un poco para ir cerrando el tema del curso, tenemos un poco cuál sería la perspectiva desde lo institucional respecto ya a la implementación del plan de uso y gestión de suelo que tienen que hacer los 221 municipios del país. Hemos intentado darle más bien un enfoque a partir de contrastar cómo es que veníamos haciendo planificación y ordenamiento territorial antes y después de la aprobación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo de la famosa LOT. ¿Para qué hacemos esta comparación? Para poder entender dónde podemos identificar estos nudos críticos ya para la implementación o para la operatividad del PUCS ya en territorio dentro del ambiente institucional, claro está. Entonces voy a empezar simplemente haciendo una referencia a cuáles eran los instrumentos de planificación que antes de la LOTUS los municipios tenían que cumplir. Ustedes saben que el PDOT a partir del año 2010 con la nueva constitución y sobre todo con la aprobación del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y luego del COTADO, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, un poco ya se marca la obligatoriedad de cada 4 años tener que elaborar y luego actualizar los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Están establecidos en los artículos 41, 42, 43, literal 44, literal B, 45 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. El 45, por ejemplo, habla de los mecanismos de coordinación que trataremos ya luego, es decir, todas estas instancias en las que se deben articular los procesos de planificación entre los distintos niveles de gobierno, partiendo del Estado central, pasando por los gobiernos provinciales, los gobiernos zonales que están en la Constitución, aunque no están constituidos, los provinciales, los cantonales y finalmente los territoriales. También habla el artículo 46 del tema de la formulación participativa, de lo cual ya, por ejemplo, Pedro Jiménez habló y discutieron ampliamente en un momento anterior de este curso. Y otros artículos relacionados al tema del PDOT, contenidos, actualizaciones que están en el mismo Código Orgánico de Planificación Final. ¿Qué es lo importante de esta etapa pre-LOTUS, si queremos llamarla? Que no era obligatorio la elaboración de los planes urbanísticos.
de que tienen diferentes denominaciones, se les llamaban planes urbanos, planes maestros, planes sectoriales y demás, planes de ordenamiento urbano, planes rectores y otros, que no son obligatorios, así es que algunos municipios los formulaban y otros no, y operaban simplemente desde el punto de vista del ordenamiento territorial con el PDT. ¿Cuál es otro tema importante en esta etapa pre-Lotus? El PDT es un instrumento que es obligatorio su cumplimiento para los actores públicos territoriales, pero es simplemente orientativo para los actores privados. Este es un tema bastante importante que ya vamos a ver posteriormente el porqué de esta importancia al contrastarla con el plan de uso y gestión de suelo. En términos de gestión territorial, estábamos un poco abocados a estos tres elementos, o cuatro, si comparamos que el último tiene dos ámbitos. Es decir, el tema de la gestión en el territorio se hacía a partir simplemente de acciones urbanísticas, como por ejemplo los fraccionamientos particularmente. Y las compensaciones o las cargas, el reparto de cargas y beneficios de cierta forma se hacía únicamente a través de ciertos articulados, del famoso artículo 424 del COTAD, luego reformado en la Lotus, que habla de las cesiones de suelo gratuitas. Estas que se tienen que dar para áreas verdes, equipamientos, y que no pueden sobrepasar el 35%, ya incluido vías, el 15% al área útil que tiene que entregarse, que también fue todo un proceso y un problema el poder reglamentar ya a nivel cantonal para su aplicación. En este punto siempre había la oposición o la resistencia de parte generalmente de los grupos inmobiliarios que consideran un impuesto, aunque desde el punto de vista conceptual y técnico no es así. En el COTAD también encontramos una serie de artículos que un poco nos establecen el tema de otras figuras o otras formas de gestión del territorio, como eran las reestructuraciones parcelarias que se denominaban, o los fraccionamientos agrícolas. En este caso, únicamente la diferenciación que se hacía en el tema de la cesión era que en el caso de tener fines de urbanización se tiene que entregar esta cesión de suelo para equipamientos y áreas verdes. En el caso de que los fraccionamientos no tengan este fin, simplemente no están obligados a dar. La segunda forma de operar en el territorio que tenían los GAD cantonales eran ciertamente el tema de las afectaciones que se hacen en estos planes urbanos, planes maestros, planes rectores, como se les denomina, que luego se adquirían o luego pasaban a poder público mediante procesos de declaratoria de utilidad pública, que está igualmente reglado y normado en el COTAD. Y finalmente, en términos ya de captación de recursos propios, los municipios tienen la vía del impuesto predial, que no todos los tienen completo, y esa es otra realidad que hay que asumir. Y el tema de en algunos municipios igualmente la contribución especial de mejoras, que era una forma de poder cobrar las obras que hacen el municipio y poder tener mayor agilidad al momento de ejecutar obras. Esto ha sido bastante difundido. Ciertamente Cuenca fue uno de los precursores en implementación de la contribución especial de mejoras. Y en el caso de Cuenca es más bien un caso de estudio bastante exitoso. La contribución especial de mejoras de aquí ha servido muchísimo para la ejecución de obra pública y es ya un instrumento bastante asumido por la gente. El nivel de morosidad en el pago de la contribución especial de mejoras es realmente mínimo, menos del 4,3%. Esto era un poco los instrumentos tanto de ordenamiento como de planeación y los de gestión que teníamos o con los cuales hemos venido operando tradicionalmente. Y que a partir de la aprobación de la Lotus cambia. En este caso lo que teníamos era un desarrollo urbano que se da de lote a lote. Es decir, ¿no? Las ciudades o los asentamientos iban consolidando y creciendo en función de ir dando permisos lote por lote, mediante una norma urbanística que generalmente estaba incluida en estos instrumentos. Pero hay una frase que lo utilizan mucho en Colombia y en España, que es esto que dice que de lote a lote se hace un despelote. Es decir, un poco el crecimiento que hemos venido operando de esta forma ha generado gran parte de los problemas que tenemos ahora, porque simplemente nos hemos circunscrito a ciertas herramientas de intervención en el territorio que a todas luces resultan en el contexto actual ya limitadas. A partir de la aprobación de la Lotus, el tema del desarrollo urbano más bien cambia hacia una visión más bien de una inclusión programada de unidades territoriales completas. Unidades territoriales que pueden estar formadas por uno o por varios lotes, y preferentemente por varios lotes, es decir, piezas urbanas completas que se tengan que ir transformando para ir creciendo las ciudades, pero no bajo la lógica antigua de construir y luego planificar, sino de planificar y luego ocupar o luego construir. Conceptualmente se sustenta tanto en la Constitución como en la ley en la función social y ambiental de la propiedad, es decir, en poner limitaciones al ejercicio de la propiedad privada,
y la prevalencia del bien común sobre el bien particular. Y operativamente esto un poco decanta en el tema de la distribución equitativa de cargas y beneficios. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué es la distribución equitativa de cargas y beneficios? ¿Y por qué es importancia desde lo conceptual, pero también desde la técnica? A partir de ya de la LOTUS, se mantiene la obligatoriedad de formular o de actualizar los PDOTs, pero se incluye en el artículo 27 la necesidad de elaborar el famoso plan de uso y gestión de suelo, que es un poco lo que nos tiene en esta conversación, que es más bien un instrumento de carácter normativo, es decir, el que define ya en sus contenidos qué es exactamente lo que yo puedo hacer. Y lo que dice la LOTUS es que los PDOTs cantonales contendrán un plan de uso y gestión de suelo. Eso quiere decir en primera instancia que no son dos instrumentos separados, sino son dos instrumentos que se relacionan, que se interrelacionan, pero que tienen que trabajar de manera conjunta, y es un proceso que no es lineal. Es decir, no se puede formular primero el PDOT y luego el PUX, porque hay momentos de retroalimentación entre uno y el otro producto, precisamente del cambio de escala que implica el análisis de uno y de otro, y la formulación de uno y de otro instrumento. Y aquí una aclaración también muy importante, que con el PUX no es que termine el proceso de planificación dentro de los cantones o dentro de los municipios. El PUX es un instrumento más, un escalón más, que luego termina en planes mucho más específicos, a una escala mayor, que son los planes urbanísticos complementarios, que están normados en el artículo 31 de la LOTUS, entre ellos los famosos planes parciales, que vamos a ver por qué son tan importantes, porque de acuerdo a la ley hay la obligatoriedad de formular planes parciales cuando se quieren hacer ciertas actuaciones en el territorio. Y en términos de gestión, ustedes veíamos que antes un poco estábamos abocados fundamentalmente a los procesos de fraccionamiento, división, que tradicionalmente en el Ecuador le hemos llamado urbanización o lotizaciones en función de si se tienen que hacer o no obras, pero que de manera más genérica son fraccionamientos en sí. Son solo algunos de los que ya la LOTUS nos ofrecen en al menos 5 grupos de herramientas de gestión, es decir, de formas de intervenir directamente en el territorio para poder implementar lo que establecen los instrumentos de jerarquía superior. Tenemos instrumentos para la distribución equitativa de cargas y beneficios, y en ellos está la unidad de actuación urbanística, que es una unidad territorial nada más. Aquí la explicación de los planes parciales. Todo plan parcial puede contener una o varias unidades de actuación urbanística, que son ya las últimas unidades territoriales para el tema de la ejecución del PUX. ¿Y qué es la distribución equitativa de cargas y beneficios? Es fundamental de entenderlo. Es poder plantear en términos económicos cuáles son los beneficios que van a obtener las personas o los propietarios que están dentro de un proceso, por ejemplo, de transformación de suelo rural a suelo urbano. ¿Qué van a ganar? Y eso cómo se hace en términos de valorizar o ponerle valor, ponerle un costo a cuánto va a ser esos beneficios. ¿Cuántos metros cuadrados de suelo destinado a vivienda voy a tener yo en este plan que voy a hacer en este plan parcial? ¿Cuántos de comercio? ¿Cuántos de industria? ¿Y cuál va a ser el valor en función a un estudio de mercado? Yo le puedo dar a eso para poderle cuantificar en un número. Y por el otro lado tengo que revisar cuáles son los gastos en que yo tengo que incurrir para poder urbanizar y poder transformar precisamente ese territorio. Para que el plan parcial sea viable, los beneficios tienen que ser mayores a las cargas. Es decir, lo que obtenga tiene que permitirme ser mayor a las cargas a lo que tengo que invertir. Y ahí es un poco cuando se puede jugar con la norma urbanística. De hecho, la misma ley señala que el componente urbanístico del plan se puede variar en determinadas circunstancias o situaciones. Por ejemplo, toda la LOTUS un poco gira alrededor de esta idea de distribución equitativa de cargas y beneficios, que no es otra cosa que hacer corresponsable del desarrollo urbano a los propietarios privados también, entendiendo que de esa corresponsabilidad también se obtienen beneficios. Es decir, no puede ser que se privaticen los beneficios y se socialicen las cargas. Es que todos los beneficios del desarrollo urbano simplemente terminen en los bolsillos del propietario privado, mientras todas las cargas, todo el hecho de generar hábitat, equipamientos, vialidad, infraestructura, se lo cargue directamente a la parte pública o al municipio. Que finalmente no es el municipio que pone la plata, son todos los contribuyentes, somos todas las personas que vivimos en las ciudades, que finalmente ponemos el dinero a través del pago de impuestos para este tema. Obviamente aquí gira y hay un cambio bastante radical con cómo se hacía antes del tema de la gestión territorial. Lo que les comentaba del artículo 424, cuando se exige la cesión de suelo, es una forma de intentar también distribuir cargas y beneficios.
bajo la figura del fraccionamiento clausural. Sin embargo, ya la Lotus le da un marco mucho más fuerte para que los municipios puedan implementar ese tipo de instrumentos de gestión. Pero también tenemos otros que están agrupados, por ejemplo, en la morfología urbana y estructura predial, dentro de los cuales tenemos algunos que hemos ocupado ahora, simplemente que hemos cambiado los nombres. Tenemos el reajuste de terrenos, que es lo que el COTAP son las reestructuraciones parcelarias. Integración inmobiliaria, es decir, lo contrario, es decir, ya juntar varios terrenos para poder hacer un desarrollo bajo otras condiciones. El de fraccionamiento para subdivisión, que es lo que hemos venido utilizando tradicionalmente casi como instrumento único de crecimiento urbano, y cooperación entre partícipes, que es otro instrumento. Cada uno de estos instrumentos tiene condiciones específicas de cómo se deben aplicar y en qué circunstancias. Pero no es que tenemos que ocupar todos los que determina la ley, será de ver en función a cada ámbito territorial y a sus particularidades. Tenemos una gran batería de instrumentos de gestión para regular el mercado del suelo. Derecho de adquisición preferente, declaración de desarrollo y construcción prioritaria, declaración de zonas de interés social, anuncios del proyecto, afectaciones, derecho de superficie, banco de suelo. Aquí entran nuevamente las afectaciones, es decir, estas expropiaciones que se hace vía declaratoria de utilidad pública, que es la forma de operar actualmente casi exclusiva de los municipios para conseguir suelo para equipamientos, por ejemplo. Regular el mercado solo a través de la concesión onerosa de derechos. Solo este tema o este instrumento pues, nos podría dar para conversar toda una tarde. Y finalmente el tema de la gestión del suelo de asentamientos de hecho a través del instrumento que se denomina declaratoria de regulación prioritaria, que en el caso de los municipios amazónicos, como hemos venido viendo en este proceso, es un tema bastante importante. Entonces, como ven, pasamos de tener muy pocas opciones para gestionar el territorio a tener muchísimas. Y todas estas requieren en su momento ser desarrolladas por cada uno de los cantones. Es decir, hay que hacer normativas de segunda escala que permitan reglamentar y volver operativo cada una de estos instrumentos. Proceso que no se puede hacer de la noche a la mañana y que va a tomar un tiempo, y ese es otro de los puntos que hay que considerar con el tema del PUGS. Un poco la inclusión del PUGS en el mundo municipal ha sido bastante traumático desde el punto de vista que implica una serie de cambios que vamos a ver cómo decantan en el tema institucional finalmente. De ahí nos hacemos entonces esta pregunta: ¿cómo afecta este cambio en el marco jurídico a los gobiernos cantonales? Que es el nivel de gobierno que debe implementar el PUGS. Es decir, incluso estamos yendo un poquito más allá del tema de la aprobación como tal del plan. Un municipio puede tener perfectamente el plan de uso y gestión de suelo, pero estar imposibilitado de aplicarlo por diversas causas. Vamos a ver cuáles pueden ser. Este cambio de norma también implica a su vez unos arreglos, unos cambios, unos acotamientos de una serie de elementos que forman parte de la institucionalidad de los municipios. El primero, obviamente, el talento humano, es decir, como ustedes ven, hay una variedad mucho mayor de instrumentos que se pueden implementar, pero que necesitan ser desarrollados y para eso se necesita talento humano, se necesita personal que pueda hacer ese trabajo. Implica también un acomodamiento, un arreglo del orgánico funcional de los municipios, porque se van a tener que generar nuevas instancias institucionales y administrativas que permitan ir dando forma a la parte operativa de estos instrumentos dentro de los municipios. Se necesita también tener insumos tecnológicos suficientes, software y hardware, para poder hacer estos ejercicios de planificación que ya son mucho más, no sé qué palabra utilizar exactamente, mucho más complejos en la forma en que se tienen que elaborar. Y ahí entramos a dos temas de articulación, que es un poco lo que les comentaba antes, que más allá de que está establecido en la ley, que los diferentes niveles de gobierno tienen necesariamente, en función a sus competencias, sentarse a articular sus distintos planes, eso en la práctica no pasa. Y no pasa porque a pesar de que está en el papel, en la práctica, en los hechos, no existen estos espacios donde se da una articulación real, además que el tema de los tiempos y contratación y las distintas formas en que los municipios resuelven estos temas no permiten una articulación a nivel ni siquiera con los municipios más cercanos o circunvecinos. Primero tienes que hablar de una articulación interna dentro del municipio. Es decir, el plan de uso y gestión de suelo, al igual que el PDOT, no es un tema de planificación o del área de planificación de los gastos. Es un tema de todo el municipio en su conjunto y que por lo tanto necesariamente requiere de una articulación interna entre los distintos departamentos, algo que no pasa igualmente y que genera una serie de problemas porque se llevan agendas particulares en función al área o al departamento sectorial del que hablamos. Obras públicas maneja un discurso y una línea de
una hoja de ruta, por allá planificación otra, por acá tenemos que la gente de patrimonio está pensando en otra cosa. Es decir, primeramente hay que articular los temas internos. Y el otro es el tema de la articulación ya multinivel o externa. Esta es mucho más complicada, a pesar de que está completamente clara en la ley que se tiene que hacer, por un tema de un conflicto o de falta de entendimiento del tema de las competencias. Aquí una cosa importante, sobre todo la competencia exclusiva que tienen los municipios en cuanto a la regulación del uso y ocupación del suelo. Los municipios son el ente rector en esa materia. Y son los cantones los que deciden y los que ponen el tema de la clasificación y subclasificación del suelo. Y los otros niveles de gobierno tendrán que aplicar sus competencias en función a eso, es decir, respetando lo que establece el órgano rector en términos de uso y ocupación. Y hay un quinto factor que es importante, que es el tema de la información o de la data. Es decir, si no tenemos información cartográfica, estadística, documental suficiente, muy difícilmente podremos aplicar un plan de uso y gestión de suelo en los términos en que establece la DOTO. Yo solo hago una consulta y esta la he hecho en muchos municipios, y también a los entes rectores que son los encargados de resolver un poco estos temas. ¿Cómo se le puede pedir a un municipio que haga valorizaciones del metro cuadrado de suelo, de vivienda, de comercio, si ni siquiera tiene un predial? ¿Cómo pretendemos que algunos municipios logremos ese nivel de especialidad en estos temas si no tenemos la información básica? Ciertamente a nivel nacional está el Sistema Nacional de Información, que se entiende debería tener la información centralizada a nivel nacional de los temas más importantes, porque a nivel local hay otra figura que se llama el Sistema de Información Local o los SIL, que entiende que cada municipio igualmente, en base a la información nacional, debe, en un proceso de retroalimentación, ir actualizando y ajustando para siempre tener una información, una data disponible para estos procesos, algo que tampoco pasa. Como ustedes ven, para poder implementar el PUCS más allá de su aprobación, se necesita una serie de elementos desde el punto de vista institucional que se tienen que ir acomodando para que sea en la práctica viable su implementación. Pero todo esto que les estoy hablando requiere de algo que es fundamental. Uno, voluntad política. Es decir, ya la aprobación y la implementación depende de una decisión política, incluso más allá de la parte técnica. Yo he trabajado muchos años en municipios, directamente en el municipio de Cuenca y luego como consultor en otros municipios. Y obviamente a veces la parte técnica se ve limitada por los condicionamientos políticos que pueden llegar a haber en el momento de su aprobación. Pero también se requieren recursos económicos. Contratar personal, mejorar la capacidad tecnológica del GAD, tener un mejor catastro, todo eso implican gastos. Gastos que muchas veces los consideran, inversiones que se les considera como gastos y que no necesariamente se les debe plantear en esos términos. Todas estas inversiones que se hacen finalmente van a tener retornos, es decir, a corto o a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo. Estas inversiones finalmente van a tener un retorno y van a poder justificarse plenamente. Pero por supuesto, en una situación permanente de limitaciones económicas en la que viven los municipios, solo este tema de por sí es una cuestión para poder discutirla más largamente. Entonces, como ven, el tema de la implementación del PUCS ya desde el punto de vista del tema institucional netamente, requiere de una serie como les digo, de arreglos que tocan una serie de puntos sin los cuales no podemos operar. Otro tema es ya el tema de irnos un poquito más allá de la crítica de la validez o no de los procesos de planificación participativa, por ejemplo. Estoy completamente de acuerdo con Pedro. En las condiciones actuales, a pesar de haber una ley y todo lo demás, son muy utilitarios a los municipios, es decir, los procesos de participación son simples espacios donde se informa lo que se va a hacer y se intenta tener una validación social, más no de construcción colectiva de base, y eso debilita muchísimo estos procesos. Esta es una visión general, no me gustaría que ustedes, más bien, en función a lo que les digo comentando esto, yo, bajo mi criterio, son un poco los nudos críticos más importantes que vemos en la implementación desde lo institucional de los planes de uso y gestión de suelo. Creo que la cosa más importante es esta ruptura de la forma en que hacíamos planificación y gestión de esa planificación a cómo la debemos hacer ahora. A ustedes les debe sonar muy común esto de que generalmente en términos municipales la planificación era hacer un master plan que incluía el diseño vial y la identificación de terrenos que quedaban afectados para ciertos equipamientos que se valoraban en la elaboración de estos planes.
pero ya la ejecución quedaba supeditada a la posibilidad de tener el dinero para poder hacer la declaratoria de utilidad pública, que no siempre pasa en los plazos en que se establecen en los planes, que generalmente se hacen por quinquenios. Eso ha llevado a que tengamos en todos los municipios afectaciones o reservas de suelo de 20, 30 años que no se ejecutan porque simplemente no hay el dinero. Es decir, los planes se quedan en el papel. En el papel tenemos planificado muchísimo, en la práctica ejecutado muy poco por estas dificultades en el tema de gestión y de implementación. Ahora, con Rubén habíamos conversado y para también tener una visión respecto a un tema que ha sido muy repetitivo en los talleres, que era el tema de la gestión del suelo de asentamientos de hecho, que por las propias lógicas y procesos de ocupación de la Amazonía son muy habituales en esta zona del país. Y claro, nos remitimos directamente a lo que dice el artículo 76 de la LOTUS, hacer una lectura un poquito crítica de lo que está en este momento en la ley. La ley establece que los GAS cantonales en los PUCs determinarán zonas que deban ser objeto de un proceso de regularización física y legal de forma prioritaria, es decir, urbanizar o completar la urbanización incipiente o inexistente de estos asentamientos y por el otro lado también resolver el tema de la propiedad. Esto en base a la función social y ambiental de la propiedad. Pero también pide o dice que para este proceso los municipios deberán contar con un diagnóstico integral que establezca la identificación de los beneficiarios. Y esto puede ser un trabajo enorme. Es decir, establecer qué personas son, cómo viven, cuál es su situación socioeconómica, social, cuáles son sus nexos, sus lazos, sus sentidos de pertenencia y demás. Es decir, entender cuáles son las lógicas de vida y las lógicas económicas de estos asentamientos. Y luego sí establecer la capacidad de integración urbana de asentamientos humanos. Sin embargo, todas estas definiciones son bastante genéricas y bastante subjetivas, por lo tanto, estas integraciones urbanas a veces suelen ser bastante forzadas. También dice que el gobierno central realizará la declaratoria de regulación prioritaria en el caso de que los GATS cantonales no lo realicen en un plazo de 2 años contados desde la vigencia del plan de uso y gestión del suelo. No sé si el gobierno en algún punto podrá asumir desde el punto de vista económico, y vamos a ver que luego plantean una propuesta mediante la cual luego el gobierno central cobrará a través de las asignaciones presupuestarias a los municipios lo que él tenga que invertir, ya que el municipio no hizo lo que era su obligación. Por otro lado, señala que la declaratoria de regularización prioritaria implica el inicio de procesos de reconocimiento del derecho a la tenencia fundamental, que también ya ha sido un problema que venían arrastrando los municipios, el tema de la regularización de la tenencia, tanto de suelo urbano como rural. Ahí otra vez entra el tema de las competencias. La ley de tierras rurales y territorios ancestrales establece el proceso en el que se tienen que adjudicar el suelo, me parece que es del artículo 109. Sin embargo, señala y diferencia que una cosa es adjudicar el suelo, es decir, yo de entregar la propiedad, y otra cosa es que ese suelo tenga la posibilidad de ser aprovechado, ya sea desde el punto de vista urbano para construir o para otro uso en el suelo rural. Me explico. La ley de tierras lo que dice es que yo le puedo dar la propiedad a una persona sin que eso cumpla el lote mínimo establecido, por ejemplo. Con lo cual no le estoy atando el hecho de que esa persona ya puede hacer un uso o un aprovechamiento de ese suelo. Entonces son dos cosas que están separadas. Dice que la declaratoria de regulación prioritaria implica el inicio del proceso de reconocimiento de la tenencia a favor de los beneficiarios identificados dentro de la zona a través del derecho de superficie, otro instrumento que está dentro de esa batería que les comenté que se tiene que regular. El derecho de superficie es la posibilidad del Estado de, mediante un contrato, permitirle el uso de un determinado espacio de suelo a una persona para que pueda construir su vivienda sin perder la propiedad del suelo, ¿sí? Sin que el suelo deje de ser público. Se hace un contrato, una especie de comodato, que es un poco la figura que más se me viene a la mente, que se parece, pero entre privados. Y este derecho de uso puede ser heredado o vendido incluso. Pero todo esto tiene que reglamentar, es decir, ahora tenemos el marco general que luego tenemos que reglamentar. O los mecanismos jurídicos contemplados en el COTAD, que tiene también una parte de cómo enfrentar estos temas. Finalmente dice, los asentamientos de hecho que no cumplan con los parámetros de integración urbana y que presentan riesgos para la población o que se localicen sobre zonas declaradas de protección natural o cultural, el GAT cantonal aplicará el instrumento de declaración de zonas de interés social, es decir, tiene que buscar nuevas localizaciones. Estamos hablando de los asentamientos de hecho que no pueden quedarse en los lugares en los que están.
desde el punto de vista conceptual parece lo lógico, desde el punto de vista operativo es muy complicado. Como les digo, aquí entran en juego no solo lo técnico, sino también lo social, y eso tiene un peso muy, muy importante. Los GAT cantonales, como parte del proceso de regularización, realizarán la construcción de los sistemas públicos de soporte necesarios en las zonas objeto del proceso de regulación. Es decir, que cuando los GAT empiecen estos procesos de identificación y regulación, tienen que tener los recursos, porque se están comprometiendo a cubrir todos los sistemas públicos de soporte. Dice, en el caso de que el proceso de regularización no se concluya en el plazo de 4 años contados desde la declaratoria, se aplicará el procedimiento de intervención regulado en el COTAD, mediante el cual el gobierno central proceda a su regularización y, de ser el caso, a la construcción de los sistemas. Esto es un poco lo que les comentaba. Luego se recuperará vía retención de los recursos que le corresponde a cada lado. Santiago, Eso es lo que señala la LOTUS para el minutos. tema de la regularización de asentamientos informales de hecho. Pero además la LOTUS incluye la disposición transitoria octava, que lo que dice es que le da un plazo de 2 años a partir de la vigencia de la ley se aprobó a mediados del 2016, para que se finalice la regularización de asentamientos humanos de hecho constituidos de forma previa al 28 de diciembre de 2010, que no se encuentren en áreas protegidas o de riesgo no mitigable y cuyos pobladores justifiquen la tenencia. Es decir, la SOT en este caso ya está preguntando a los municipios si es que han intervenido en los asentamientos de hecho que tienen esta condición y si ya lo han ejecutado. De la Santiago, rendición de cuentas. Sí, ya sí, para dígame. ir cerrando. 1 minuto y cierro. Muy bien. Esta es la rendición de cuentas de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial del año 2020. Como ustedes ven, en términos generales hablan de que el 56% de las municipalidades del Ecuador han detallado o han informado de que están emprendiendo algún proceso de regularización, uno o varios. Este es un poco el mapa en azul de los municipios que han reportado estar en estos procesos de regularización de asentamientos humanos, de hecho. Y alguna información adicional respecto a que las 24 provincias registran procesos de regularización, cuál es la provincia que más, o la zona en la que está ya la superintendencia, en la que más reportes se han hecho. Pero una cosa que llama la atención es que precisamente son los municipios orientales los que presentan una gran cantidad de asentamientos. Miren, Cuyabeno, hablan de 66 asentamientos humanos, de hecho, es decir, el tamaño del problema es muy grande. Ya de por sí es muy conflictivo regularizar un asentamiento. De hecho, imagínense, 66. Hablan de que Santo Domingo de los Áchilas tiene alrededor de 160. Están en proceso de regulación. Eso habla un poco de la escala del problema de los asentamientos informales, de hecho, en cientos contextos del país. Hasta aquí, muchas gracias. Sí, me gustaría, porque como ustedes ven aquí, no hemos venido un poco a establecer recetas o respuestas, sino más bien a puntualizar y a lograr enfocar con precisión cuáles pueden ser los posibles nudos en la implementación de los PUCs desde el punto de vista institucional, que a través de la discusión que podamos llegar a tener, podamos plantear posibles soluciones. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Interesante justo esta otra visión y generado hacia la línea de los asentamientos humanos que fueron varias veces presentados desde los GATS como grandes problemáticas. En el tercer bloque podríamos tener como preguntas específicas sobre el tema o en general. Gracias, Santiago. Ahora, para no descuadrarnos mucho del tiempo, vamos a tener la presentación de Rubén en la línea de, y justo ahorita se me pierde, disculparán, explorando estrategias y herramientas desde la economía solidaria para implementar el PUCS. Rubén, tus 30 minutos y podemos hacer 25. Buenísimo. Gracias. Gracias, Gaby. Intentaré ser breve. Voy a compartir mi pantalla. Ahí me dicen si es que se logra ver. Ahí me confirman si se logra ver. Ahí está el PowerPoint. Ahí sí. Ya, de acuerdo. Bueno, voy a poner el tiempo para no pasarme. Voy a intentar hacerlo en menos tiempo. Y de lo que quiero conversar, y qué bueno, digamos, que se juntó esta charla con lo que ha planteado Santiago, porque creo que dará elementos de discusión posteriores.
está relacionado básicamente a dos documentos que están compartidos en el módulo 2, que son documentos generales vinculados, o más bien documentos que plantean elementos conceptuales, operativos, desde ámbitos de economía solidaria, y que quiero ver cómo se reflexiona a partir de lo que hemos ido viendo en el curso, tratando de enlazar con algunas ideas también tomadas de algunas otras videoconferencias que hemos visto. Entonces, voy simplemente a hacer una rapidísima revisión de algo de los elementos también que estaban en algunos de los apuntes del curso, relacionado a aspectos que están vinculados a los derechos que tienen que garantizar tanto el ordenamiento territorial como el planeamiento urbanístico. Esto ustedes lo saben muy bien, los derechos del buen vivir y esta relación intersecada, si se quiere, de varias dimensiones que tienen que ser garantizadas. Esta lámina me interesaba por dos aspectos, porque creo que en la línea de lo que hemos visto desde la perspectiva conflictiva que hay en algunos municipios, y esto lo he mencionado también en algunos apuntes que he hecho, hay un marco normativo que puede dar, digamos, argumentación jurídica vinculado a aspectos claves que están planteados a nivel constitucional y que también están planteados a nivel legal. Santiago también mencionaba el tema de la función social y ambiental de la propiedad, que tiene, digamos, presencia tanto en la Constitución como en varias de las leyes que rigen el ordenamiento del territorio y que pueden ayudar, digamos, a argumentar en relación a varios de los aspectos de defensa del territorio, en relación a prácticas que pueden ser nocivas con el ambiente y las comunidades que ustedes los tienen identificado. Pero adicional a eso, había mencionado también en estos apuntes que hay un factor que a mí me parece clave y que no ha estado muy explorado desde mi punto de vista, en relación a la economía social y solidaria, que como ustedes saben, la Constitución también establece que es uno de los pilares del sistema económico nacional, y hay un desarrollo normativo que debería tener algunas vinculaciones o dar algunas pistas para ver cómo se implementan el plan de uso y gestión de suelo desde la perspectiva de lo que plantea la economía social y solidaria. Esto simplemente como para hacer una revisión y me da pie para algunos elementos que quiero plantear más adelante. Ahora, para entrar en los elementos de estos más detallados, quiero hacer solo una nota más teórica, tomando una cita de un libro un poquito viejo, pero que me da los elementos para reflexionar sobre algunas cosas. Y que este autor plantea que sobre los temas de planificación, de los planes reguladores, muchas veces, y esto también lo hemos escuchado, nos quejamos de la falta de colaboración de las personas, digamos, porque no entienden lo que se está planteando a nivel técnico. Y en realidad, dice este autor, muchas veces el fracaso de una nueva ordenación que establezca un plan regulador se debe a una equivocada valoración de las fuerzas potenciales de aquellos habitantes, es decir, de cuáles son las reales posibilidades de los actores territoriales de llevar adelante, ¿no? Lo que el plan regulador establece. Y por otro lado, algo que también comentaba ahora Santiago y lo comentaba Pedro, digamos que el plan ni inicia ni termina con el plan de uso y gestión de suelo, sino que tiene que ser una obra constante y continua, y que tiene que ser un elemento no necesariamente estático, sino que tenga que tener, de alguna manera, tiene que ser prestamente dinámico, ¿no? Nos dice este autor. Para poder tener en sí mismo las posibilidades necesarias de desarrollarse y plasmarse en armonía con las fuerzas evolutivas del conjunto para el cual ha sido creado. Y esto es importante porque nuevamente me permite anclarme a lo que veníamos conversando en algunos de los espacios, y también me va a permitir reflexionar sobre la última parte que ha planteado ahora Santiago en su exposición en relación a los asentamientos humanos de hecho. Entonces, para poder pasar a eso, simplemente quiero recordar que lo que habíamos visto con Pedro en relación a los temas de participación ciudadana y cómo la participación ciudadana podría ser un instrumento también de gestión vinculado al plan de uso y gestión de suelo, mencionar que lo que habíamos visto es que hay unos espacios y mecanismos de participación que están establecidos normativamente, pero que desde mi perspectiva, desde la perspectiva de lo que hemos venido viendo, si bien es cierto, son importantes, están vinculados a los procesos de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación, todavía giran en torno, que también lo mencionaba Santiago, giran en torno a las dinámicas institucionales. Es decir, abren pocas posibilidades para la innovación social y la vinculación de actores territoriales a procesos de producción. No únicamente participar, digamos, en las iniciativas de carácter que se impulsan desde el municipio
o hacer vigilancia de las obras que están planificadas en el PDOT. Yo creo que lo que plantea el Plan de Uso y Gestión de Suelo, en la línea de lo que hemos visto antes, también es que tienen que activarse actores territoriales para impulsar transformaciones a nivel territorial. Entonces, en relación a esto que está planteado como, digamos, mecanismos, creo que hay que avanzar un poco más. Y aquí voy a tomar otros apuntes, digamos, bibliográficos que me permiten reflexionar sobre algunos elementos. Como sabemos, generalmente los mecanismos de participación han trabajado en nuestro contexto, sobre todo a la participación como información, como oferta o invitación, según este esquema que presento aquí. Hemos trabajado en temas de participación como consulta, en el mejor de los casos, y en muy pocos casos o en menores casos por delegación. Es decir, cuando actores territoriales que no pertenecen a la institución se les delega algunos aspectos para que puedan operar digamos, ya en implementación de programas, proyectos o algunos otros elementos, ¿no es cierto?, que están planificados desde el ámbito público. Pero esto generalmente ha estado vinculado sobre todo a actores empresariales, no necesariamente a la ciudadanía en general. Aquí creo que hay un elemento que es importante y la figura más conocida en relación a la participación por delegación podría ser las figuras de alianzas público-privadas, ¿no es cierto? Pero hemos explorado poco los ámbitos de participación por cogestión, es decir, donde la ciudadanía cogestiona aspectos territoriales vinculados a la implementación de lo que está planteado a nivel de los instrumentos locales, y menos aún las figuras de autogestión, participación por autogestión. En este documento que digamos que cito aquí, la participación por autogestión es del más alto nivel de participación, ¿no? Es decir, lo que permite generar una cultura totalmente distinta y dinamizar dinámicas sociales que tienen otro nivel de participación y de empoderamiento por parte de los actores territoriales. Y lo otro que me interesaba también reflexionar es, digamos, los ámbitos en los cuales generalmente ha sido vinculado los temas de participación. Y si pensamos, por lo general se ha trabajado en la participación vinculado al Sistema Nacional de Planificación Participativa en aspectos de planeamiento, es decir, en los instrumentos que los municipios generan. A veces también, porque está dispuesto mandatoriamente en todo lo que tiene que ver con los presupuestos participativos, digamos en la programación y presupuestos, pero muchas menos veces en aspectos relacionados al diseño específico de planes, programas o proyectos o de política pública. En eso hay menos participación, y también menos en la realización de lo que el plan establece, y aún menos en las actividades operativas. Creo que estas dimensiones últimas, tanto desde los ámbitos de los grados de participación como desde los ámbitos de participación, ha habido menos exploración en relación a lo que se ha venido haciendo a nivel municipal. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque hay un aspecto, hay una clave conceptual, hay un elemento que está planteado en la Lotus, que me parece que de hecho está articulado al tema de la economía solidaria, y que es donde quiero plantear algunos elementos de reflexión con ustedes, justamente tratando de apuntar a algo que es, desde mi perspectiva, el origen de lo que veíamos antes, una serie de asentamientos humanos de hecho que se han generado a nivel territorial, y que es porque no estamos entendiendo una dinámica específica de los territorios. La Lotus en el artículo 88 tiene este texto, que digamos generalmente no se lo revisa mucho, y está más bien vinculado a temas nuevamente de asentamientos humanos de hecho, y ya vamos a ver que eso es insuficiente, sobre la producción social del hábitat. La Lotus lo que dice es que la producción social del hábitat es el proceso de gestión y construcción de hábitat de vivienda liderado por organizaciones de la economía popular y solidaria, o por grupos de población organizada sin fines de lucro, ya sea de manera autónoma o con apoyo del sector público. Y dispone que el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados, dentro del marco de sus competencias, apoyen e incentiven la producción social del hábitat para facilitar acceso a suelo, financiación, crédito, asistencia técnica y demás incentivos tributarios. Y para ello elaborarán normas que contemplen y favorezcan este sistema de producción. ¿Por qué es importante esto y por qué traigo esto acá? Porque dirán ustedes, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el plan de uso y gestión de suelo? Es porque generalmente, digamos a nivel territorial, el tejido urbano principalmente está constituido por, digamos, edificaciones que están destinadas a aspectos residenciales, y mucho de lo informal son asentamientos
asentamientos generados por personas que buscan soluciones habitacionales. Entonces, es importante entender que esa dinámica territorial se produce por unos factores estructurales sobre los que quiero conversar más adelante, pero antes quiero tomar otro gráfico que estaba planteado también en la bibliografía que compartí con ustedes sobre este autor, que es Enrique Ortiz, un autor mexicano que ha trabajado muy de cerca en procesos de acompañamiento a la producción social del hábitat y vivienda, en general en América Latina, pero principalmente en México y en Argentina. Y él conceptualiza así a los procesos de producción social del hábitat. Dice que son procesos generadores de espacios habitables, componentes urbanos y viviendas que se realizan bajo el control de autoproductores y agentes sociales que operan sin fines de lucro. Estos procesos se dan en ámbitos urbanos y rurales, puede ser hechos por familias, por grupos organizados informales, efectivamente, por cooperativas, por asociaciones de vivienda, ONGs, gremios profesionales o instituciones de beneficencia. Y actúan en diversas modalidades, tanto en autoproducción individual o colectiva, o por producción por terceros, y en distintos mecanismos o tipos de acción. Mejoramiento, ampliación, vivienda nueva, progresiva, terminada, conjuntos urbanos, mejoramiento de barrio y hábitat rural, entre otros. Entonces, esto que está, digamos, conceptualizado a nivel teórico y finalmente está conceptualizado a partir de una realidad específica a nivel latinoamericano, no solo en Ecuador, porque según estudios que han hecho, digamos, organizaciones vinculadas a estos procesos, más del 60 o el 70% de lo que se construye no se construye en el esquema de estas tres pilares que están aquí. No es construcción pública, no es construcción privada, es básicamente producción social. Mucho de lo que se hace lo está haciendo la gente. Y el problema estructural al que me refería antes es que no estamos observando esto que está pasando. Es decir, desde el ámbito público, lo que se genera como soluciones habitacionales de vivienda no está dando respuesta a unas necesidades específicas de la población que no estamos identificando y que tampoco las resuelve el sector privado. No las está resolviendo el sector privado. Y por tanto, la gente está tratando de resolver sus problemas habitacionales como bien puede, es decir, en la medida en lo que puede, ubicándose en las zonas donde puede. Esto no niega a que sí hay factores que también están producidos por cómo se ha estructurado la reglamentación tanto nacional y local, que pueden ser caldo de cultivo para que haya traficantes de suelo y demás, pero estamos generando a partir de la normativa, dado que estamos tanto en el ámbito nacional, digamos, no observando que hay unas dinámicas sociales que se están dando en territorio y a la cual no estamos dando respuesta adecuada desde la política pública, y que tampoco el mercado lo resuelve, porque el mercado actúa o genera, digamos, vivienda como mercancía, como un producto económico, que básicamente está vinculado al sector financiero que no accede a la población de escasos recursos que está produciendo asentamientos informales. Entonces, creo que entender esto, digamos, que los asentamientos informales no son, se manifiestan efectivamente en los territorios, y hemos visto los datos que nos ha compartido Santiago, pero están pasando por algo, y están pasando porque tal como estamos normando lo que estamos haciendo, digamos, en términos regulatorios, no está visibilizando que hay aspectos que no se resuelven ni desde el lado de la acción pública, ni tampoco van a resolverse desde la acción privada, y por tanto hay que mirar a los actores territoriales, sociales, que están tratando de resolver sus problemas habitacionales para plantear las situaciones adecuadas. Esto generalmente se da porque a nivel institucional hemos generado sistemas cerrados, es decir, sistemas muy herméticos que están vinculados, digamos, a controlar todo a través de equipos especializados, manejan una gama de prototipos y viviendas urbanas muy estandarizado, dinamizan, digamos, el sector industrial, las grandes finanzas y demás, y no se está generando factores que permitan incluir a los actores sociales generando este sistema excluyente, ¿no? Que es lo que decía antes, o sea, aparte de generar dependencia a factores ajenos y actores externos al territorio, y que en el caso de los municipios amazónicos, dudo mucho que actores inmobiliarios vayan a resolver los problemas de producción habitacional, y por tanto habría que regresar a ver qué es lo que está haciendo la gente, y tratar de, a nivel institucional, generar sistemas abiertos, en este esquema que también me gusta mucho, que tiendan más hacia la horizontalidad en las estructuras, que abran espacios más amplios a la participación, que estimulen la innovación, sobre todo de la misma gente, y la diversidad de formas de producción que existen en el territorio. Aquí vincularía elementos de lo que hemos visto también desde la agroecología. Hay varios elementos que podrían estar articulados a estas nuevas formas de entender las formas de producción habitacional con todo lo que eso vincula. También estas formas de organización de sistemas abiertos de gestión a nivel institucional
tienden a tender redes de interacción y retroalimentación entre los actores que operan en el territorio, las experiencias diversas que se generan en el territorio, los múltiples fenómenos que tienen lugar en el territorio, y también tienen un potencial de manejar la complejidad, porque evidentemente la realidad es muy compleja, a través de relaciones intersectoriales, interactoriales, interdisciplinarias, y yo incluiría en el contexto en el cual estamos operando, interculturales también, ¿no? Es decir, tratando de incorporar elementos que permitan visibilizar esas otras formas y esas lógicas que las comunidades también tienen y que están ya produciendo y reproduciendo a nivel territorial. Ahora, hay otro elemento también que es importante y que quisiera revisar, todavía sí me queda un poquito más de tiempo, en relación a lo que digamos, está en juego, o más bien, las diferencias que existen entre lo que ha pasado en territorio, que es una producción espontánea de familias, digamos, que resuelven sus problemas de forma vivencial a partir de problemas específicos, son actores, sujetos activos, pero están absolutamente desarticulados, no actúan en base a criterios de planificación, son objetivos que surgen o se plantean objetivos que surgen de sus propias necesidades, toman decisiones de manera aislada, desarticulada, no tienen plan ni tienen proyecto. Esto es lo que hemos producido porque institucionalmente no hemos visto que hay unas demandas que no están siendo, digamos, atendidas desde el ámbito público y que tampoco estamos haciendo mucho por atender. Y por otro lado, claro, actuamos desde la producción planificada, la producción territorial en general, habitacional planificada, que tiene una visión parcial y técnica del problema, una visión positivista y tecnocrática. Los actores, lo que decíamos antes, son objetos pasivos, ¿no? Es decir, están ahí esperando a que o el Estado les atienda o el mercado les resuelva, pero no les da una posibilidad de ser sujetos activos de esos procesos de planificación y de producción habitacional. La planificación suele ser estática, los objetivos son surgidos de diagnósticos técnicos, las decisiones son tomadas por planificadores y el plan es un plan para regular la acción y los proyectos expresan lo deseable y no consideran el conflicto. Mientras que lo que plantea la producción social, planificada, participativa y estratégica, que es lo que permitiría, digamos, dar un giro a lo que tiene que ver con lo que se está haciendo en el PUCS, o lo que se podría hacer en el PUCS. Estoy planteando una posibilidad, quizá no necesariamente se haya llevado a cabo aún, pero abriendo posibilidades hacia eso, es tener una visión más estructural y sistémica, tener una visión naturalística y contextual, donde tanto hombre y naturaleza pueden entrar en equilibrio, donde los sujetos, los actores sean sujetos activos y articulados, es decir, sean parte de los procesos de planificación y de producción, pero para eso se necesita una planificación un poco más flexible. Lo que dicen estos autores es que los diagnósticos tienen que ser surgidos de las necesidades comunitarias y ser concertadas con las comunidades. Las decisiones tomadas participativamente por el conjunto de actores, el plan no debería ser un plan para regular la acción únicamente, sino un plan que oriente la construcción y acción colectiva, es decir, que movilice las energías sociales que están presentes en el territorio y que los proyectos expresan lo posible sobre la base del consenso y el conflicto, lo que mencionaba también Pedro en su intervención, no dar la espalda, digamos, al conflicto, sino gestionarlo. Ahora, ¿cómo esto puede tener articulación en el marco de lo que hemos venido viendo y cómo se articula al sector de la economía popular y solidaria? Y aquí creo que hay unas herramientas, unas figuras que había que explorar. Porque la ley de economía social y solidaria, primero que establece unos principios que tienen bastante coherencia con lo que hemos planteado o lo que hemos venido viendo, que es necesario, digamos, desde la perspectiva de la sostenibilidad de los territorios, y que está vinculado a temas de comercio justo, comercio ético, responsable, equidad de género, respeto a la identidad cultural, la autogestión como un principio fundamental y que veíamos antes, la responsabilidad social y ambiental, la solidaridad, la rendición de cuentas y la distribución equitativa y solidaria de los excedentes. Entonces hay unos principios que son coherentes con lo que desearíamos. Y hay unas figuras digamos, normadas por el sector de la economía popular y solidaria, que es el sector comunitario, asociativo y cooperativo, que podría vincularse a los ámbitos de acción que el plan de uso y gestión de suelo podría normar, es decir, ámbitos para nuevos desarrollos, mejoramientos de entornos urbanos existentes. Aquí podrían entrar temas de agricultura urbana, que veíamos, digamos, desde el ámbito de la agroecología,
también cogestión de espacios públicos, bioemprendimientos, de ecoturismo, es decir, hay varios ámbitos de acción que a partir de lo que establece el plan de uso y gestión de suelo podrían ser operados no únicamente por actores empresariales, sino por actores que están vinculados al sector de la economía popular y solidaria, sea este comunitario, asociativo y cooperativo. Que no es fácil, sé que no es fácil, pero creo que para transformar los territorios desde una perspectiva endógena, es decir, tomando en cuenta las posibilidades reales de la gente, habría que trabajar sobre esta posible articulación entre la economía popular y solidaria y los instrumentos que la Lotus plantea como instrumentos de desarrollo o transformación territorial. Y hay otros elementos que creo que es importante considerar desde la perspectiva de la economía solidaria, que están relacionados a esto, a que finalmente fomenta la organización. Hay procesos de formación que son muy importantes, fomenta nuevamente cooperación, solidaridad y autogestión como principios rectores de lo que los actores de la economía popular y solidaria tienen que promover. Yo creo que estos elementos dan posibilidades de hacer transformaciones radicales a nivel territorial, y ya vamos a ver más adelante en el otro libro que también se compartió, están pasando en otros lados. Y la figura o el posible instrumento para esto podrían ser las alianzas público-comunitarias. No únicamente apostar a alianzas público-privadas, digamos, con actores empresariales fuertes, sino tratar de organizar, y aquí paso a esta otra lámina, tratar de fortalecer las organizaciones sociales que están en territorio, identificar cuáles son esos actores territoriales que están operando, sea esto en barrios, en comunidades, y en los territorios que están ustedes trabajando, para poder fortalecerles organizativamente, que ellos tengan posibilidades de participar en la programación, en la planeación, en la producción y en la distribución, como actores vinculados al territorio. Es decir, gente que está en territorio y que no necesariamente viene y se va, digamos, ¿no es cierto? Sobre esto, como digo, hay experiencias en el otro texto que compartí que están pasando a nivel, digamos, en otros contextos, y que creo que hay posibilidades de desarrollar. Y vamos a ver que aquí también hay, aunque pocos ejemplos, hay ejemplos que se han venido dando. Nuevamente, o sea, es tratar de establecer alianzas público-comunitarias a partir de fortalecer las organizaciones sociales, territoriales que están ahí, y trabajar con las figuras que son figuras ya normadas, digamos, regulatoriamente, a partir de lo que establece la economía popular y solidaria. Para esto, me parece que es importante desde la perspectiva de gestión municipal, trabajar en líneas sobre todo de asistencia técnica, social, financiera y jurídica a estas organizaciones sociales. Es decir, solo con transformaciones pequeñitas que acompañen procesos sociales en ámbitos de agroecología, en ámbitos de producción social, quizá inclusive implica menos recursos que hacer grandes proyectos vinculados a obras de infraestructura, y genera un tejido social, cultural, que es lo que permitiría operativizar, digamos, y que las organizaciones interioricen lo que el plan de uso y gestión de suelo está planteando y lo lleven adelante, lo impulsen, digamos, desde ellas mismas. Y con esto quiero compartir un caso para demostrar, digamos, que esto no es letra muerta, y que a pesar de que hay un marco regulatorio y normativo contrario a las organizaciones de la economía popular y solidaria, hay casos, aunque sean pocos, que están operando en esta línea. Este es un caso que comentó también Ana María, digamos, de la cooperativa Alianza Solidaria en el sur de Quito, y el proyecto Solidaridad Quitumbe, que es una organización social cooperativa que en los años 90 necesitaba resolver sus problemas habitacionales, y se encontró el único terreno, un terreno que tenía unas condiciones muy próximas a esta quebrada, que es la quebrada Ortega, la que se ve en este gráfico de aquí, que tenía unos niveles de contaminación muy altos, era digamos un área así como ustedes la ven ahí, ¿no? Y bueno, ellos se plantearon una figura cooperativa para resolver sus problemas, porque sabían que ni el Estado ni el mercado les podía resolver las necesidades que ellos tenían. Y a partir de activar una cooperativa y trabajando en mingas, en autogestión, que es lo que decíamos ahí, bajo figuras cooperativas de solidaridad y demás, lograron transformar este espacio en un periodo de tiempo prolongado, evidentemente 20 años, porque tuvieron que operar, digamos,
más bien a pesar de lo que las leyes establecen, pero lograron hacer articulaciones con actores académicos, con actores empresariales, siempre operando ellos como los quienes llevaban el proyecto. Es decir, ahí hay un tema de autogestión y de producción desde los mismos actores que están vinculados al proceso habitacional. Y a partir de trabajo cooperativo y en el marco de la economía solidaria, lograron transformar este espacio, que era un espacio absolutamente contaminado, en esto que ven aquí. Es decir, esto es ahora un espacio público que está en el sur de Quito, abierto digamos, a la gente, no únicamente a los residentes. Han trabajado en nuevos proyectos vinculados, digamos, a barrios aledaños al proyecto inicial que ellos generaron, en articulación con actores privados, en articulación con el municipio, pero a partir de una agenda que establecieron ellos como organización cooperativa vinculada, digamos, al sistema de economía social y solidaria. Generaron ciclovías y ahora tienen, digamos, un ecosistema absolutamente transformado a partir de organización, formación y autogestión. Entonces, estos elementos que están presentes, aunque sean mínimos, creo que dan posibilidades de pensar en que las transformaciones territoriales que podría habilitar el plan de uso y gestión de suelo pueden darse en territorios en los cuales ni el sector inmobiliario ni el sector financiero tienen demasiados intereses y ojalá, digamos, no necesariamente aparezcan por ahí porque distorsionan más las lógicas de producción, activando actorías territoriales específicas, concretas, que ustedes identifiquen para poder operativizar el plan de uso y gestión de suelo. Y ahí, simplemente para ir cerrando, hay un documento que lamentablemente está solo en inglés, pero he traído aquí algunos elementos para discutir nuevamente sobre esta figura de las alianzas público-comunitarias. Esta es una publicación de TNI que salió recientemente en el 2021 y que hace un mapeo a nivel general de cuáles son esas posibles alianzas público-comunitarias para distintos ámbitos, es decir, de gestión de patrimonio edificado, de manejo de suelo público, infraestructuras y demás, que están pasando a nivel global como una estrategia nuevamente de relocalizar y de generar desarrollo desde los territorios. Y ahí simplemente algunos elementos que me parecen fundamentales de lo que plantean ellos como líneas de acción estratégica, que es que en estas alianzas públicas comunitarias están pensadas, digamos, en que los ciudadanos constituidos bajo figuras cooperativas, asociativas o comunitarias actúan en colaboración con instituciones públicas locales, que en nuestro caso serían bajo la línea de la economía social, popular y solidaria, ¿no es cierto? Adoptan múltiples formas, no se refieren a procesos convencionales de participación definidos por la inclusión de la ciudadanía en los intereses de las autoridades públicas necesariamente, y ellos plantean tres líneas importantes, digamos, descentralizar las instituciones públicas, poniendo atención no únicamente a lo que las instituciones están haciendo, sino a los diferentes procesos que producen experiencia vivida en los territorios y en las ciudades, y esto yo creo que a nivel de la Amazonía debe haber mucho. El tema es que no lo estamos viendo quizá con atención y viendo cómo se podrían articular y modificar y retroalimentar las dinámicas institucionales. Lo otro es que ellos dicen que habría que crear oportunidades a través de las cuales los ciudadanos puedan dar forma a los lugares en los que viven. Y esto es muy importante, el factor de producción, o sea, el producir el territorio que uno habita es muy importante para generar nuevamente una cultura, unas dinámicas socioculturales que sean transformadoras realmente. Entonces ellos dicen que habría que explorar esas líneas, ¿no? Crear un poder emergente. Y lo otro es la expansión de los comunes, entendiendo que habría que generar las oportunidades para que las personas puedan participar en la creación de las reglas, de reglas que les afectan a ellos y en la gobernanza de las instituciones que crean también y con las que viven y trabajan. Esto también es importante porque las figuras de la economía popular y solidaria vinculan a las personas, es decir, son actores que son propietarios, trabajadores y que por tanto, en la línea de lo que plantean aquí, crean, viven y trabajan a partir de las organizaciones que están articuladas al sistema de la economía popular y solidaria. Y finalmente, quiero comentar que en la bibliografía que les comenté, con esto ya cierro, Gaby, también está este otro libro, que es una publicación no tan reciente, pero que recoge una serie de líneas de acción que se están dando a nivel de gobiernos municipales principalmente, nuevamente anclado
a la economía solidaria como estrategias y herramientas para impulsar políticas públicas locales que transformen los territorios. De ahí hay líneas de gestión institucional al servicio del bien común, de nueva economía para el desarrollo alternativo y estrategias que promuevan la sostenibilidad de la vida. He planteado aquí algunos puntos simplemente como referencia de lo que hemos venido viendo, o sea, relacionado a gestión de suelo, a gestión sostenible de suelo y no especulativa, circuitos cortos de comercialización en lo que tiene que ver con producción agrícola, y a todos los temas de soberanía alimentaria. Pero hay una gama de experiencias que sería interesante que en algún momento la puedan revisar y ver si es que eso podría ser posible, digamos, llevarlo también a la práctica a nivel de los cantones y los municipios que ustedes están operando. Con esto creo que cierro y podemos conversar un poco más en relación a lo que hemos planteado. Muchas gracias. Rubén, justo es interesante poder también tener esta otra línea, ¿no es cierto? Lo que es interesante también es que entre las dos presentaciones hay, digamos, un común de una construcción de redes. O sea, redes que decía Santiago hacia la interna, no puede ser solo la Dirección de Planificación la responsable, y redes hacia afuera, mucho más amplias, lo que comenta el Rubén. Entonces ahí ahorita abrimos el micrófono para irnos escuchando, aprovechando ya la última videoconferencia, tomar algunas reflexiones, no necesariamente tienen que ser preguntas, también preguntas sobre lo que se ha presentado y la complejidad que eso también implica en la realización. No sé si alguien quiere lanzarse al ruedo. Alcen la mano, pueden escribir o pueden intervenir. El Danilo, ahí estás. Bien, muchas gracias. Sí, yo creo que todo este proceso nos ha hecho cambiar la mentalidad porque desde las primeras exposiciones en las que nos hicieron ver una panorámica diferente al no denominarlos o no etiquetarlos a estos sitios como asentamientos ilegales, para más bien tratar de buscar integración, ha sido un cambio de mentalidad, por un lado. Por otro también, desgraciadamente, el proceso de desarrollo de todas las ciudades ha surgido de esa forma, porque siempre la clase menos pudiente se ha ubicado en los sitios donde el suelo ha sido más barato, donde el suelo ha sido incluso en algunas veces regalado por las condiciones dificultosas que ha tenido. Desde ese ámbito yo pienso que hemos cambiado muchísimo la mentalidad al tratar de verlos ya no como un problema, sino más bien integrarlos a una solución. Revisaba un poco también el tema de la cooperativa de vivienda que estaban ustedes planteando y realmente analizaba que era un sitio tan deteriorado y degenerado en la ciudad que probablemente alguien apostaría a decir que eso no servía, ¿no? Pero viendo las imágenes, o sea, realmente la ciudad cambia desde lo que nosotros como ciudadanos queremos que cambie. Y cuán importante es en el foro que planteaba Patricio, alguna inquietud ahí, el que yo decía, es importante no solo verle al ciudadano como un punto de generar recursos como las contribuciones especiales por mejoras y esto que claro, obviamente se repercute en el desarrollo de otros sitios de la ciudad, pero sí es importante también articular políticas como las que el mismo COTAD prevé, el que la contribución especial por mejoras puede ser exonerada cuando la ciudadanía participa y es parte de la obra pública. Entonces, mira lo importante de que la ciudad, el ciudadano genere su obra. ¿Por qué razón? A veces yo veo aquí en la Amazonía, el municipio genera, por decirte, un proyecto de aceras y bordillos. La ciudadanía, bien acaba la obra, están metiendo sus volquetas para rellenar ellas en leña, la misma obra que recién está inaugurándose. Entonces no hay una conciencia ciudadana. Pero si tú le apropias al ciudadano como parte de este desarrollo y además le dices, mira, tienes que tú, si no quieres pagar impuestos, involúcrate en la ejecución de la obra, sea con materiales, con mano de obra o con lo que sea necesario, aparte de que se está ahorrando ese recurso, está haciéndose dueño de su obra y cuando ya vea que alguien la quiere destruir, va a ser muy difícil que lo haga
porque tú estuviste siendo parte de ello y sabes lo que te costó. Entonces, te juro que para mí es una buena intención, una magnífica idea, porque muchas veces también lo que tú decías, Rubén, es cierto, a veces se tiene una política muy sesgada o muy legalista desde parte de los municipios en ver que sí, la normativa me dice esto y que no puedo por esto o por lo otro. Pero si vemos también la planificación como la participación ciudadana, donde el ciudadano también da sus ideas y sus soluciones, genial, porque al final el objetivo del plan de uso y gestión del suelo, de las leyes generadas para ello, como la ley de ordenamiento, el COTAD, la ley de finanzas públicas, entre otras, lo que buscan es esto, el mejorar la vida de los ciudadanos, sino que a veces también hay que hacer un mea culpa. Todos los municipios más bien vemos al ciudadano no como el ente propositivo, sino más bien como el ente que espera que el municipio le dé una respuesta, cuando no es así. Nos estamos dando cuenta que hay que cambiar la mentalidad y ojalá sea posible que esta mentalidad cambie a nivel macro, porque a lo micro estos foros, te juro que nos ayudan muchísimo a compartir, a generar ideas y, ¿por qué no?, a plantear proyectos piloto que a lo mejor sean un referente tanto en la ciudad como ojalá que fueran un referente para la Amazonía. Muchas gracias. Gracias, Danilo. Oye, es chévere escuchar esas palabras de poder haber podido acompañar este tema. Vamos a escuchar a Luis y después tenemos como las apreciaciones del Rubén y el Santiago, si es que no tenemos otras intervenciones. Luis Carcelén, te escuchamos. Hola chicos, ¿cómo vamos? Buenas tardes. Luis Bueno, Pincha. Luis Pinche les saluda, pero ya saben acá el tema, pero bueno, ahí nos hemos acomodado. A ver, creo que siempre, como digo, pues, no quiero ser negativo, pero sí realista. De algo de que decía Danilo, también no le quiero llevar la conoje Danilo. Yo tengo mi concepto realmente de este tema de la participación ciudadana, sobre todo en la Amazonía. Como serrano, vengo de donde obviamente funciona el tema de la minga y otro tipo de situaciones que sí, se han funcionado. Pero yo veo que en el oriente realmente la gente es muy servida, no sé si es el término correcto. No hay ese empoderamiento de decir, sí, vamos a hacer la minga y ese tipo de cosas. No, acá a mí me da, ¿y por qué se ha dado ese fenómeno? Justamente porque acá es el tema petrolero y las petroleras desde un inicio pues les acostumbraron a déjame entrar acá, a explotar y te doy esto, te doy este otro y ahora se manejan con esa ideología. Entonces sí es un tema realmente complejo acá. Yo más bien diría que, y no por decirlo de manera negativa, sino más bien de que nosotros deberíamos como que pensar primero en cambiar esa mentalidad por esto, ¿no? Mira acá, por ejemplo, el municipio tiene que salir a limpiar las veredas, los frentes de las casas, cuando son festividades, y la gente aplaude eso. Pero digo, no, pues si es tu frente, limpia tu casa, o sea, limpia tu vereda. Pero no, acá no funciona eso. Bueno, no sé. En los municipios en los que he estado así ha sido. Tal vez si su índice sea diferente, chéverazo. Tendríamos que ir a copiar allá cuál es la forma. Pero de lo que yo he visto, pues normalmente ese es el fenómeno que yo tengo, esa perspectiva de lo que hay que cambiar, creo yo, desde mi punto de vista, la mentalidad también de la gente que está en eso, ¿no? Acá es el alcalde, es el papá de todos, que necesita para esto, que la colaboración para la matrícula, o sea, es un tema de nunca acabar y es un tema bastante complejo, como te digo, pues es que hay que pensarlo. Eso algo de lo que le escuchaba a Danilo. Luego también, bueno, el compañero Santiago, creo que fue quien habló al inicio, él hablaba de un tema que de alguna manera, creo yo, sentí que me dio la razón de lo que yo alguna vez hablaba, sobre este tema igual, del tema de la participación ciudadana. Yo creo que no se le está enfocando como se debe, y sí, estoy de acuerdo el tema de que es más obedece a un tema de voluntad política, antes que a un tema de necesidad.
Y mira lo que pasa acá, y nuevamente en las partes en donde está. Tú vas a hacer un presupuesto participativo y preguntas, no sé si esté bien hacerlo así, y preguntas a la gente qué necesita, no tiene agua, pero te pide cancha. ¿Eh? O sea, no tiene condiciones de alcantarillado, pero te pide la casa comunal. O sea, entonces, ¿cómo pretendemos nosotros entonces ahí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo he sido partícipe y crítico de que en este caso la institución tiene que entrar y decir, a ver, obviamente conversando con la sociedad, pero si la sociedad si la sociedad te pide cancha cuando no tiene agua, no puede ser, pues entonces tú tienes que entrar en el tema, decir, o sea, mira, o sea, necesitamos primero el agua, pues, ¿no? Es el líquido vital, pero esa es la mentalidad que manejamos, entonces eso también debemos cambiar y adicional a eso, lo que te decía, ¿no? La voluntad política, entonces, claro, dice, entonces, no, démosle nomás la cancha porque aquí hay más votos. Entonces, ahí está el tema. Nuevamente, y retomo el tema ya para no alargarme y no sonar como siempre al malo de la película, es el tema de que para mí estos talleres son muy buenos, eh, nos ayudan muchísimo a reflexionar en muchos temas, pero insisto, nosotros como técnicos podemos tener toda la predisposición de implementar cuanta cosa sea necesaria. Pero si quienes están en la cabeza, si quienes tienen la oportunidad de estar al frente, no estamos conscientes de eso, difícilmente vamos a poder cambiar. Y esos son los resultados de lo que vemos en las ciudades acá, ¿no? Sobre todo al oriente, en el oriente vemos un tema que obedece justo a eso, a los temas políticos, más que a un tema realmente de solución de las ciudades de acá a nivel del oriente. Lo que quería compartir. Gracias Luis Pincha, siempre con esas agudas apreciaciones. Así mismo estábamos conversando, así mismo el Rubén, así que no te preocupes por eso, siempre se queja. Yo en cambio no. Marlon, tengo tu micrófono prendido, ¿quieres intervenir? Sí, quería intervenir, verás, o sea, quería dar una respuesta clara. Finalmente, ¿cómo se organiza la gente? La gente va en su organización prioriza. Pero no solo es la gente, más grave es cómo se estructura el presupuesto del municipio. Porque el municipio, la estructura, yo he estado trabajando en el municipio, pero los últimos 15 años la gente ha estado pidiendo que por lo menos en un periodo inviertan $6 millones para que hagan un relleno. Hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque la contadora lo estructura, le da 40 millones a obras públicas. Digamos que, bueno, no 40, digamos 20, le da 10 a agua potable y solo le da 3 millones para que haga recolección de residuos sólidos a ambiente. Total presupuesto participativo no es ese listadito de obras, es todo el presupuesto de inversión municipal. Entonces, yo finalmente, a veces inclusive he dicho de manera sarcástica, no nos toca elegir alcalde, nos toca elegir director financiero, alguien que quiera cambiar esa estructura y haga una estructura más equitativa para otros sistemas, como el ambiente. Eso es lo que te puedo decir, o sea, más radical que las elecciones de la gente, la estructura presupuestaria, que te asegura una imposición desde financiero, ni siquiera desde los directores. Finalmente, el que dice qué se hace y qué no se hace es el financiero, que lamentablemente no tiene una capacitación ambiental, no le hace mayor esfuerzo, tampoco tiene una apreciación económica, aunque sí tiene la formación, y tampoco hace esfuerzos por tener una apreciación social, intercultural y de género. Inclusive al Ministerio de Finanzas se le hacía gran cosa el presupuesto acá. Y te voy a dar una realidad más triste. Todo el mundo, bueno, no desde ahora, bueno, desde hace años dice que el turismo era nuestro desarrollo. Bueno, la pandemia finalmente nos demostró que el turismo es más vulnerable que la exportación de productos. Creo que el municipio que más invierte, creo que es el de Quito, y solo invierte el 2% de su presupuesto. Entonces, esas son las realidades. Entonces, la gente se mueve desde esa perspectiva. Finalmente, es el
la institución poderosa, la que te dice qué invertir y dónde invertir. Entonces, primero hay que reformar la estructura, volvernos más sensibles y saber que no solo hay una parte que se llama obras públicas, sino también hay otros que la gente pide. Y a la gente nunca ni siquiera, a veces somos tan insensibles que ni siquiera le indicamos que ellos también pueden participar y pueden priorizar el relleno sanitario. Eso es una mea culpa como funcionario público. Esa es mi intervención. Muchas gracias Marlon. Estando clarísimo que estar sentado dentro del municipio, ser funcionario del municipio no es de los espacios más simples y que implican jugárselas en algunos tiempos y que a veces el desgaste es muy fuerte. Lo único que yo puedo decir antes de las intervenciones de Santiago del Rubén es que no pierdan la fuerza. No pierdan las fuerzas, ni el optimismo, ni las ganas, porque tampoco se gana mucho solo en la queja. Esa es la mía. Y así soy yo y así seguiré siendo. Entonces, nada, fuerza, copas y entendiendo lo complejo que es. Las redes creo que son la mayoría de las respuestas, redes internas. El Marlon es de la Dirección de Ambiente del COCA, ¿no es cierto, Marlon? De Francisco de Orellana, y es de los pocos que fuera del área de planificación activado y se entienden, pero hay una relación extra. Y aquí en este espacio que se dice también se pueden generar estas relaciones entre municipios, ¿no? Ir aprovechando las oportunidades y no hay blanco sin negro. Me callé, Santiago, tus apreciaciones. Gracias. Bueno, yo no creo que sean cuestiones de obtener o más pesimistas o no. Digo, yo también después de 12 años en una institución pública, ciertamente el desgaste puede llevarte a un punto de inacción incluso, y eso pasa mucho con los funcionarios públicos. Darte todos los días contra una pared termina por agotarte y por desgastarte hasta el punto que a veces dice, ya, voy a hacer lo que tengo que hacer y ya no me desgasto más. No, yo estoy de acuerdo con Gabriela, no hay que perder la iniciativa y el envión, hay que darse 1000 veces y habrá que darse 1000 más. Pero me alegra el hecho de que todos tenemos claro problemas que antes no los decían de manera tan políticas asistencialistas y clientelares, esas redes que se mantienen, sí, es verdad, y se mantienen, y eso es una de las cosas que hay que romper, porque precisamente son esas redes clientelares y asistencialistas las que un poco convierten la participación en algo bastante utilitario para el poder y más bien se utiliza a los temas para ciertos posicionamientos. Otra cosa que es verdad, los tiempos de las administraciones públicas no son los tiempos de la academia y no son los tiempos de reflexión. Cuando uno es funcionario, quieren el plan para ayer, no para mañana. Y en esos tiempos y en esas situaciones es muy difícil poder desarrollar procesos mucho más de fondo. Y esa es otra reflexión y es otra cosa que hay que pensar y repensar dentro del municipio. Ciertamente, la visión política es del ente que está por arriba, es decir, es la persona que tiene que decidir qué tiempo le doy. He trabajado en planes que contratan 4 meses para hacer un PDT, es una locura. Me refiero a que no hay tiempo ni siquiera de recolectar información, mucho menos de hacer una reflexión o un análisis. Vamos a otro tema. La ley, si bien es buena, nos permite tener un montón de ideas, también se vuelve muy rígida para ciertos contextos. Digo, estas categorías que, si bien la ley intenta de cierta manera homogenizar los procesos de ordenamiento y de planificación, que no sean tan dispersos como teníamos antes, y poder tener cierta forma de parametrizar y poder medir los avances de uno versus otro. Cierto es que en las particularidades de ciertos territorios, el caso de la Amazonía es evidente, se vuelven categorías muy rígidas también. Yo tenía un amigo que decía, cuando la norma es muy rígida se tiende a romper. Y no se rompe porque uno no quiera respetar la norma, se rompe porque al ser muy rígida no permite ciertos movimientos, como decía Rubén, que permiten explorar otras soluciones que no sean necesariamente las que están dentro del ámbito casi institucional y burocrático. Esa visión del arquitecto que viene a mostrarle a la pobre gente que vive así cuál es la verdad y la solución a sus problemas. Yo creo que esto también es otra de las cosas que hay que sacarnos de la cabeza. Nosotros somos facilitadores. Tenemos los conocimientos técnicos que podemos permitir que la gente pueda transferir sus... No es que la gente no entienda las cosas, no se las han explicado de manera que se puedan entender. Estamos hablando de cuestiones bastante abstractas a veces, temas de plusvalía, de cuestiones de la función social y ambiental de la propiedad.
personas que están preocupadas en poner un plato de comida sobre la mesa difícilmente pueden pedir reflexionar sobre cuestiones tan abstractas. Tenemos problemas para comunicar desde los municipios, es evidente, y esos problemas a veces hacen que la gente genere resistencia y ya no quieran participar. ¿Cuántos procesos de participación hemos hecho y finalmente no hemos logrado concretar nada? Yo le contaba a Rubén cuando estaba en la Dirección de Planificación del municipio de Cuenca que trabajamos 2 años en un plan de mejoramiento de barrios integrales. No logramos hacer un proyecto, uno, después de haber hecho cerca de 40 talleres. ¿Cómo esa gente va a participar después? Existe un desazón de la gente, ya no quieren participar. ¿Por qué? Porque no ven resultados de esa participación. Solo sirve para ir a foros, para pararnos en eventos, llenarnos la boca de sostenibilidad, resiliencia, igualdad, demás. Pero en la práctica no estamos trasladando esos conceptos a la práctica, es más, los estamos vaciando de contenido. Pero la pelea es peleando. La pelea es estando ahí, dando un poco guerra y haciendo ver estas cosas, porque finalmente son procesos largos. Seguramente a nosotros como generación nos tocó enfrentar este proceso de transición entre lo que veníamos haciendo y lo que nos están proponiendo hacer. Y ese proceso de transición, al igual que las ciudades y los entornos territoriales, son conflictivos. Pero como dice Pedro, que siempre me gusta, el conflicto no hay que rehuirlo, hay que enfrentarlo y hay que sentar en la mesa a todos los actores para que expongan de manera transparente sus intereses, porque los tienen, para poder llegar a un equilibrio. No hay que satanizar a ninguno de los actores presentes, pero hay que sentar y ser transparente en sus peticiones. Eso sí, y generar contrapesos. Y eso solo se puede generar desde los movimientos sociales. Nada más, compañeros. Gracias, Santiago. Rubén. ¿Qué diré? No, o sea, estoy de acuerdo con lo que ha planteado Luis. Coincido en su diagnóstico, no, más que diagnóstico, digamos, en su observación precisa, absolutamente precisa. Yo sé que los temas de participación son complejos dependiendo del contexto y dependiendo del tejido social, si quieres, que tienes, ¿no? Y efectivamente, en territorios donde las lógicas han sido eso, casi coloniales todavía, de imposición radical, de prácticas ajenas a la cultura, a las tradiciones y demás. Es muy difícil, es muy difícil sanar. Pero nuevamente, me parece que lo único que podría, en lo que ahora mismo quizás es viable, estamos en el nivel de poder decir, ok, esto vamos a implementarlo rápidamente. Creo que la única vía para poder cambiar un poco la dinámica territorial que ha sido nociva, y ustedes lo conocen muy bien, es tratando de generar tejido social distinto. Es decir, generando actorías territoriales que permitan a la institución, plantear agendas distintas. O sea, tratar de avanzar con los actores territoriales, las comunidades, con quienes se pueda, eso es, con quienes se pueda, con quienes tengan voluntad. Y quizá ahí la clave, tratando de anclar nuevamente a la Lotus y a todos estos instrumentos y demás, quizá la clave podría estar en eso, en iniciativas más específicas que puedan resolver problemas que a la gente le están preocupando. O sea, y cómo se articulan a partir de esos proyectos, de esas problemáticas específicas que tienen voluntades, o sea, energías. Hay toda una corriente de gente que está trabajando igual en Italia, que se llama el movimiento territorialista, y que lo que dicen es de eso, o sea, ya hay que olvidarse un poco de los temas de participación. Se le invita a la gente a participar cuando se le ha quitado todas las posibilidades de acción concreta. Es decir, se le ha mutilado desde la perspectiva de que no puede construir, no puede hacer, no puede no sé qué, porque todo está normado y está orientado a unos actores específicos. Lo que hay que hacer es volver a hacer que la gente produzca, o sea, produzca en todas las dimensiones, produzca no sé, en temas de agricultura, produzca esto que veíamos, la cooperativa esta que les indicaba, están produciendo transformaciones territoriales específicas que resuelven su vida y contribuyen, digamos, al entorno en general. Entonces, a mí me parece que, y es por eso que me parecía importante conversar desde esta perspectiva de la agroecología, porque me parece que en ese campo, también en ese ámbito,
los agroecólogos, los agrónomos y la gente que está trabajando con organizaciones campesinas están observando lo que la gente, lo que las comunidades saben hacer en términos de agricultura, y creo que eso tenemos que, los arquitectos, urbanistas y quienes estamos trabajando en el ámbito de la producción material, si quieren, de la ciudad, habría que ver. Y yo sé que hay varias cosas que trabajar. O sea, no quiero decir que lo que se está autoproduciendo, que no significa autoconstruyendo, no sea vulnerable y no haya riesgos ahí que hay que gestionar. Sí, pero ¿qué pasaría si a nivel municipal, en lugar de, digamos, estar atrás, como Santiago decía, lote a lote, digamos, qué se puede fraccionar, cómo se puede construir, y nuevamente yendo a a la cola de lo que la ciudadanía hace, actuamos proactivamente, generando, digamos, unos marcos de acción que les permita a la gente operar con asistencia técnica. Ahí yo creo que hay un campo de articulación poderoso, por ejemplo, para las universidades, los mismos gremios profesionales. Imagínense lo que sería solo un programa de asistencia técnica a gente que no tiene posibilidades de resolver sus asuntos comprando una casa hecha por un promotor inmobiliario, articulando a eso, a gremios profesionales, arquitectos que estén articulados al mismo municipio. Entonces, yo lo único que creo, y sobre esto no tengo soluciones, lo que sí he venido haciendo es pensando en cómo se podría utilizar la Lotus como un instrumento que permita realmente operar con actores territoriales de base. No entregar, digamos, el manejo de los instrumentos a los mismos actores que están produciendo las fallas estructurales en gestión de suelo, que seguramente nos van a seguir produciendo informalidad. Entonces, creo que hay que ir un paso adelante. O sea, los municipios, yo sé que no es fácil, no hay recetas para esto, pero lo que me interesaba es eso, es al menos plantear una posibilidad, y la tarea es de ustedes, es de todos. Es decir, todos estamos involucrados en esto, y creo que vale la pena planteárselo, al menos, planteárselo, explorar. Y algo que lo comentaba cuando estábamos preparando este proceso con Proamazonía es que me da la sensación de lo que lo que más falta hace, digamos, para poder operativizar la Lotus, en la línea de lo que interesaría que se operativice, es que hay que innovar muchísimo, muchísimo en términos de gestión pública. O sea, hay que innovar y hay que abrirse a posibilidades que quizás son complejas, que demandan unos retos enormes, en la línea de lo que planteaba Marlon, que va a necesitar reestructuraciones que cambien el chip de cómo se están armando los presupuestos, pero que hay que planteárselas en algún momento, si queremos que esta nueva generación de instrumentos de planificación local no sean lo mismo que han venido siendo los anteriores instrumentos de planificación local. Es decir, instrumentos que se hacen y que quedan en letra muerta y no cambian absolutamente nada de la realidad territorial. O sea, para que estos instrumentos logren transformar el territorio, creo que tienen que haber articulaciones que van más allá de las instituciones, y creo que tienen que estar en actores que no son únicamente actores de alta capacidad de capital, sino la gente que está ahí en los territorios y que la está pasando mal, y con los que habría que tratar de plantear soluciones alternativas. Ojalá en la línea de lo que el municipio tenga identificado como eso, como visión estratégica del cantón. Y sé que esto puede sonar a eso, a verso, y quizás sí es, pero creo que hay que planteárselo, porque en la línea de lo que estamos y en el marco de lo que estamos conversando, lo que se nos viene con el cambio climático es jodido, es bien jodido, o sea, no es cosa sencilla. Y todas estas cosas que he intentado traer aquí y compartir con ustedes, algunos documentos que están por ahí, es porque a nivel global la gente se está dando cuenta que o cambiamos las formas en las cuales estamos haciendo las cosas, o nos hundimos en el intento. Así que hablar de cambio climático es también pensar en eso, en cómo se innova en la gestión pública y cómo se innova, o sea, cómo se genera innovación en las articulaciones de actores y en las transformaciones territoriales, aplicando los marcos jurídicos que se tienen y tratando de forzar algunas transformaciones en las que no son favorables a eso. Es todo lo que puedo decir, no sé qué más podría decir en relación a lo que han comentado los compañeros. Gracias,
Gracias, Rubén. Igual lo del cambio climático en serio que es complicado. Igual no vamos a terminar con esa porque no podemos terminar así. Patricio, tienes levantada la mano. Sí, buenas noches. Voy a ser rápido. Nomás para indicar que hay algunos temas que me ha tocado a mí conocer. He tenido la suerte por el tema de, qué sé yo, de la pandemia también, de hacerme cargo en su momento de 10 procesos de actualización de PDOTs provinciales y municipales. Y en ese sentido, decirles compañeros que nos acompañan de los municipios de Chuchupindi, entiendo también de Lago Agrio, mi cantón, y entiendo también de Francisco de Orellano. Hay elementos transversales que constan en todos los PDOTs y uno de ellos ha sido tratado, enfocado en este taller que hemos tenido con los compañeros que nos han acompañado desde la dirección, digamos, de este taller, ¿no? Y yo veo ahí una necesidad de que, si no es entre autoridades, estas articulaciones pueden darse primero desde los funcionarios, desde estos espacios de dirección técnica que tenemos ahora mismo, que están los compañeros de planificación de los municipios en este espacio, ¿no? Tranquilamente ustedes, compañeros, podrían seguir esta conversación con el apoyo de Proamazonía, sin el apoyo de Proamazonía, como ustedes gusten, pero hay temas, problemas que atraviesan a todos los territorios, a todos los municipios amazónicos en la zona norte, y que me constan a mí porque están escritos, constan en los PDOTs, y que tranquilamente se los puede tratar, conversar, y de tal manera que es un sueño que después, así como hay la mancomunidad del agua, podamos tener mancomunidades municipales que traten, que gestionen los mismos problemas con el enfoque local en el tratamiento de la política pública, ¿no? Y me refiero a este tema de la protección de las fuentes hídricas, al tema de los asentamientos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, más bien, hay un potencial, compañeros de los municipios, que se puede trabajar, que se puede explotar en aras, por ejemplo, ya de ir hacia la iniciativa de cómo vamos a implementar los plugs, ¿no? Entonces, ahí yo veo un espacio que se puede generar entre los municipios amazónicos, entre los equipos técnicos primero, para después traducirse esto en políticas públicas que desde ya las autoridades se transformen en cuestiones que sean de aplicación y que haya el respaldarazo, digamos, a través de la figura de mancomunidades, por ejemplo. Eso nomás, y ratificar el tema de que hay ciudades amazónicas que son jóvenes y que han sido conformadas por gente de todas partes del país, y en ese sentido, por ejemplo, esperar que el aguario genere ya un proceso de autoidentificación va a demorar unos añitos más. Recién tenemos la primera generación de profesionales recién graduados que ahora mismo ya están en los municipios, pero recién, después de unos 30, 40 años de que se fundara el aguario. Entonces no esperemos contar con procesos sociales fortalecidos como si los tenemos en los municipios de la Sierra, por ejemplo. El aguario tiene otro cantar, pero yo estoy seguro que de aquí a pocos años tendrá un liderazgo en la participación ciudadana, porque aquí se ha generado la Asamblea Provincial, aquí se generó la ASIS, y fueron estos espacios ciudadanos los que forjaron cambios por los cuales tenemos ahora mismo la existencia de un parque enorme que es el pulmón de la ciudad, y otros elementos que se han logrado gracias a estos espacios de participación ciudadana. Eso nomás, compañeros. Buenas noches. Muchas gracias, Patricio. También importante escucharte. Yo voy a tomar un tiempito nomás como para ir contando algunas cosas que se me vino acá, y luego cerraremos con las palabras finales del Rubén, sí, y también porque ya estamos súper pasados de tiempo. Hablando de tiempo, lo que decía en Santiago, siempre nos piden las cosas para ayer, pero los procesos toman mucho más allá, y en la línea de lo que dice el Patricio, las ciudades son jóvenes todavía. La gente, el tejido, cuando tuvimos la oportunidad de acompañarse, decía, ¿de dónde eres? Ah, yo soy de Quito, pero ya vivo 50 años en Lago Agrio. No me llamo, no me siento todavía de Lago Agrio. Entonces, conscientes de que esto toma tiempo y nunca vas a tener una respuesta así como inmediata, así haya la presión del mundo. O sea, eso no va a pasar. Segundo, la importancia de poner la cara a los datos. Cuando se planifica, lo que hablaba el Rubén en una de
las diapositivas, o sea, somos muy técnicos, somos 1 millón de personas, pero no hay cara. En la Amazonía y en sus GATS hay cómo poner caras. El Danilo en sus asentamientos humanos tiene, con la Valeria también, la capacidad de poner cara a esos datos y entender que somos parte de eso. Eso de separarnos de que la ciudadanía, no, la gente que está ahí, que somos parte del GAT, somos parte de esa ciudadanía. Y a veces, por ejemplo, en Cascales, perdón que cuente esto, los compañeros salieron de Cascales y ellos viven en Cascales, entonces quedan ahí. Entonces también clarísimo en tiempo también que, como decía Santiago, a veces los tiempos en los municipios, las oportunidades se acaban en poquito tiempo, entonces aprovechar. Estar conscientes de las diferencias, y esto más en el enfoque que yo presenté en algún momento de género, porque las inequidades son diferentes. Ustedes como hombres viven diferentes temas como que lo que nosotros como mujeres. Suman el tema de pueblos y nacionalidades indígenas, suman el tema de pobreza, suman, o sea, hay unas diferencias que hay que tomar en cuenta, y esto también se articula con poner cara a los datos. Las redes son tan importantes porque solos es más complicado y es más fácil caerse en la inactividad, como decía Santiago. Juntos podemos ir compartiendo, incluso hasta las quejas se hacen un poquito menos pesadas. Aprovechar los apoyos, el Patricio, la Marcela, el Fabián, Pro Amazonía, la Tatiana están ahí, o sea, aprovechemos los apoyos que existen alrededor. Y la otra es tener clarísimo que los modelos no hay cómo medir con la misma regla, a la línea de Luis Pincha. No podemos esperar cosas que pasan en Quito con lo que va a pasar en otros lugares. Y fuerza ahí al Danilo, más bien chévere haber roto un poquito esas formas que tradicionalmente, porque a nosotros nos enseñaron también, lo informal es malo, lo informal es feo y toda esta cosa. Importante romper estos esquemas que han venido con una carga súper fuerte desde que somos chiquititos y chiquititas. Yo con eso más bien agradecer la oportunidad, pelearles porque hagan la evaluación final, por favor. Solo tengo 2 respuestas y muchas gracias por habernos acompañado en este proceso, y Rubén ya para el cierre. No mucho más. Muchas gracias. Reitero el agradecimiento. Gracias, la presentación y demás. Creo que ha sido también súper importante para ir cerrando algunos aspectos de institucionalidad y esta perspectiva más interna del municipio. Y nada, y a ustedes que han estado en todas las sesiones activos, muchísimas gracias por la participación, por los aportes. Una de las cosas que habíamos planteado cuando empezamos a discutir esto con Proamazonía es que no queríamos, digamos, que sea una cosa de transmisión de conocimiento, porque aquí no es que conocemos más, de hecho ustedes conocen más que nosotros la realidad específica, así que más bien es un intercambio de ideas. Y creo que en esa línea se ha ido construyendo conocimiento colectivamente con ustedes en relación a este tema que es tan complicado. Yo sé que es súper complicado, es nuevo, tomará tiempo, en eso estoy absolutamente de acuerdo, no es algo que se da de la noche a la mañana, será desgastante y habrá contrapiés, pero nada, hay que continuar en esa línea de buscar posibles soluciones a los problemas que a nivel territorial se dan. Solo comentar que adicional a este encuentro, en la plataforma Moodle, habíamos planteado para esta semana tener un foro en el cual ustedes puedan hacer su retroalimentación, recomendaciones, quejas, críticas o lo que sea en relación al proceso. Eso nos sirve mucho a nosotros y a Proamazonía también para poder hacer ajustes y en nuevas ediciones y demás, poder tener aspectos a mejorar. Siempre se puede mejorar. Y adicional a eso, habíamos, planteado que en caso de que ustedes consideren que haya temas que se tengan que profundizar o revisar o quisieran trabajar un poco más detenidamente, igual nos lo comenten para poder habilitar un espacio sincrónico. Pero lo que les queríamos plantear de manera adicional en relación al trabajo, sobre todo que se realizó en los mural, es ver la posibilidad de pactar con ustedes, si es que es posible,
para luego del feriado tener un encuentro en el cual nosotros intentaríamos hacer una sistematización y una explicación un poco más organizada de los resultados de lo que ustedes han trabajado y tratando de aportar algunos elementos más de organización a eso, como para que quede un elemento adicional a lo que se abordó en las conversaciones que tuvimos en los talleres específicos. Esto estaría planteado posiblemente, si es que ustedes lo consideran, no para este jueves, sino para el siguiente, pero lo podemos ir comentando, digamos, a partir de los chats y demás. O sea, tenemos todavía esta semana para estar en diálogo a través de los chats. Y nada, y bueno, y la plataforma está ahí, los documentos están ahí. Vamos a cargar también algo que no lo habíamos hecho antes y tenía deuda, de hecho, con algunos de los compañeros de Proamazonía, que es, hemos creado un espacio en el módulo introductorio donde vamos a poner algo más de bibliografía, por si es de interés. Sé que no necesariamente se ha planteado esta capacitación como una cosa de carga de lecturas, ni mucho menos. Hemos tratado de que sea una cosa más abierta y dinámica. Pero sí había algunos compañeros que querían tener más material, digamos, bibliográfico y referencias. Entonces ahí vamos a cargar algunos elementos. Vamos a habilitar ahí esto de ahí. Y eso va a estar abierto para que ustedes puedan revisarlo y demás. Nada más, simplemente eso. Agradecerles nuevamente a quienes se han conectado y nada, y estamos en contacto a través de los canales que tenemos, sea a través de WhatsApp o sea a través de la plataforma Moodle y el foro que está habilitado. Nada más, creo que con eso podemos cerrar, Gaby. La evaluación final, la evaluación final, la evaluación final. Muchas gracias. Está bien, Gaby. Buenas noches a todos. Hasta luego. Descansen. Gracias por estar. Chao, Luis. Chao, Danilo. Gracias. Marce, Arturo, Buenas Vale. noches. Gracias, chicos. Santiago. Gracias, Chao, buenas Marce. noches. Chao, Fabián. Muchas gracias. Buenas noches. Descansen. Adiós.